Continuamos en el aire de Fingiendo Demencia con los distintos contenidos que te habíamos comentado al comienzo del programa, pero también te habíamos hablado sobre Alejandra la locomotora Olivera. Recordemos, hace una semana que está internada por un ACV isquémico. La ex boxeadora, la locomotora Olivera, sigue internada, de hecho, en terapia intensiva en el hospital María Cuyen de Santa Fe. Los especialistas indicaron que se encuentra clínicamente y neurológicamente estable luego de una intervención quirúrgica que ocurrió el miércoles pasado gracias a la asistencia mecánica, respiratoria y los tratamientos de hidratación y nutrición. Sin embargo, el jefe de la unidad de terapia intensiva, Néstor Carrizo, confirmó que el pronóstico es crítico. En una rueda de prensa afirmó que corre riesgo su vida por depender de varios factores de soporte vital. Recordemos, ¿no? Está con respiración mecánica, sobre todo, y algunos que otros también intervenciones y estudios que se le están realizando, pero es por eso que se mantiene en estas condiciones. Por eso el médico marcó que corre riesgo su vida, ¿no? También el médico dijo que Oliveras sufrió una lesión grave que derivó en la necesidad de varios factores clínicos e intervenciones para mantenerla con vida. Momentáneamente no se pueden hacer otros tratamientos porque en el periodo en el que está ella, lo más importante es sostener la estabilidad obviamente de su salud. Entonces ahí está la cuestión, ¿no? sobre su vida. Pero acá nos preguntamos quién es Alejandra la locomotora Oliveras, ¿no? En este caso, la locomotora Oliveras, ella es una ex boxeadora donde realizó una carrera extraordinaria en el ambiente del boxeo, aunque no muy conocida o reconocida en su momento, a pesar de los grandes logros que pudo obtener y que se los vamos a estar contando en un rato. A uno quizá le preguntaban por una boxeadora mujer en su momento y se le venía primero a la cabeza la Tigresa Acuña, ¿no? Marcela la Tigresa Acuña, otra grosa del boxeo argentino, pero se le venía primero a la cabeza a ella antes que la locomotora Oliveras, ¿no? Pero estamos hablando de alguien que ganó todo con el boxeo, que salió desde abajo con muchas historias de boxeadores o boxeadoras, que encontró en su rol motivacional una nueva faceta en su vida, pero también en la política. Así que vamos a conocer quién es Alejandra la locomotora Oliveras, en este perfil que vamos a estar conociendo, ¿no? Esta persona que está luchando por su vida en estos momentos y que muchos videos se ha hablado, ¿no? De ella motivando, hablando de lo importante que es la vida, de que hay que vivirla a pleno, que vamos a estar conociendo un poco sobre su faceta también motivacional, pero vamos a hablar de varias facetas que tuvo a lo largo de su vida, ¿no? Para hablar de su carrera, primero hay que rescatar su infancia en la localidad de Alejandro Roca, en la provincia de Córdoba, y acá atenti a eso, ella nació en Córdoba, también vivió en otras provincias, pero luego, con el tiempo, se fue a radicar a Santo Tomé en Santa Fe, ¿no? Pero todo comienza en un pueblito muy chiquito llamado Alejandro Roca, en la provincia de Córdoba, donde van ahí con su familia porque familia de campo, no porque tenga tierras justamente, sino estamos hablando de los laburantes del campo que trabajan la tierra siendo peones, ¿no? Donde ahí aprendió a cosechar maní, maíz, soja, girasol. Desde muy chiquita empezó a laburar junto a su padre, porque había que llevar el pan a la casa. Hablaba de las situaciones extremas que tuvo que laburar, cargando bolsones de estas cosechas, sobre todo, trabajando en las máquinas cosechadoras, sobre todo, hasta largas horas, no teniendo mucho para comer, ofreciéndole algunos salarios de miseria, sobre todo. Encima, a lo largo de su vida, en su adultez, la vida no le cambió mucho en cuanto a la situación económica. Ella ya era mamá de su primer hijo y tuvo que convivir con varias situaciones tristes, ¿no? La verdad, tuvo que salir a laburar de vendedora ambulante,
ahí en los pueblitos cercanos de Alejandro Roca. Vendía agujas, camisas de trabajo, ropa de trabajo, vendía encendedores. De hecho, ella decía que vendía los Magic Click, eran los que prendían las cocinas, o cualquier producto a los pueblos ahí cercanos a Alejandro. Encima lo hacía con su pibe a UPA. De hecho, decía que ella amamantaba mientras vendía en las calles, ¿no? Iba recorriendo y hablaba de que eran pueblos, no eran barrios como acá, que las casas estaban bastante pegadas, sino eran pueblos en los cuales las casas estaban bastante aisladas y tenía que caminar mucho, ¿no? A esto se le suma que sufrió violencia de género con su pareja de ese momento. En una entrevista con Infobae contó sobre por qué inició en el boxeo, qué parte importante tiene esta violencia de género que lamentablemente tuvo que sufrir. Así que vamos a conocer cómo fue su inicio en el deporte, en el boxeo, de Alejandra Locomotora Oliveras. El boxeo en realidad lo elegí porque no tenía otra. No tenía ni para comer, no podía estudiar, quería estudiar. Mi sueño era, yo digo, voy a ser abogada, bailarina, cantante, karateca y astronauta. Eso decía que iba a ser a los 12 años, yo quería hacer 5 profesiones. Y por supuesto no podía porque la universidad me quedaba a 100 kilómetros, intenté haciendo dedo, no. Pero loco, ¿por qué boxeo? ¿Por qué decís que es la única posibilidad que tenías? Y en ese momento se me dio porque es como que la vida me lo puso adelante. Yo sufrí violencia de género, me tuve que defender porque tal vez hoy no podría estar contando mi historia de vida. Y después, trabajando en una radio, yo siempre fui fanática de Tyson, es la manera en que se me presentó el boxeo en la vida. Trabajando en una radio, que yo leía el diario, en la radio del pueblo, leí la noticia donde Tyson salió de la cárcel y ahí dije, ¿cómo me gustaría ser boxeadora? Pero es como que vos digas, quiero ser astronauta. ¿Cómo me gustaría ser astronauta? Un sueño que uno tiene. Y así fue como la vida me presentó una persona que había sido boxeador, un hombre grande, dijo, ¿vos querés boxear? ¿Vos dijiste eso? Yo te hago pelear. Y así fue como comenzó su camino, ¿no? Primera parte, esto de que comentaba de que por violencia de género tuvo que aprender para defenderse. De hecho, en otra entrevista ha contado que se ha cruzado con su agresor, con la persona la cual ella era víctima de violencia de género, ya ella siendo profesional o por lo menos entrenando de manera profesional, y se ha vengado los golpes, ¿no? Ella misma ha mencionado que, así con sus palabras textuales, que lo cagó trompadas a esa persona. La verdad, la carrera boxística de la Locomotora Oliveras es magnífica. Estamos hablando de una carrera top. Acá se cruzan dos condicionantes. Primero, que el boxeo femenino justamente es, como en otros deportes también pasa, es más ninguneado, por lo menos menos vistoso que el masculino. Entonces ya hay correr desde atrás. Y segundo, que en su momento quizás no fue valorada ella por los logros que ha comentado, que ha realizado en el mundo del boxeo. Estamos hablando que profesionalmente tuvo 38 peleas, que esto se reparte tanto a nivel local como a nivel internacional. O sea que peleó hasta afuera defendiendo o ganando títulos. Tuvo de esas 38, 33 victorias, 16 fueron por nocaut, tuvo solamente apenas 3 derrotas y 2 empates. De esa carrera ganó 6 títulos mundiales. 6 títulos mundiales, 6 veces campeona del mundo fue la Locomotora Oliveras, en 5 categorías diferentes. O sea, no solamente que fue a peso welter, peso pluma y terminó ganando en una sola categoría defendiendo ese título, no, sino que fue pasando de categoría a categoría y en cada categoría ganó estos 6 títulos. En 5 categorías diferentes ganó 6 títulos mundiales. Esto la convirtió en la primera mujer en la historia de lograr esta hazaña y por eso obtuvo 2 récords Guinness por este hecho. O sea, estamos hablando con una persona que ganó 2 récords Guinness por haber ganado 6 títulos mundiales en 5 categorías diferentes. Y así todo, quizás algunas personas se están enterando ahora porque la conocen de su faceta motivacional, que ya vamos a llegar a eso, ¿no? A pesar de estos logros, no fue reconocida simbólicamente por las organizaciones que rigen el boxeo. De hecho, ella ha tenido
muchos enfrentamientos con la Federación Argentina de Boxeo, no fue reconocida a nivel general del deporte argentino, ni tampoco económicamente, a pesar de pelear en muchos países en condiciones de visitante. Así que vamos a escuchar también lo que le dejó a ella en una entrevista que le realizan en Teis Sport, sobre lo que le dejó el deporte o lo que no le dejó el deporte. Vamos a escucharlo. El boxeo no me dio ni un auto viejo. Con 6 títulos mundiales, 6. Ni mi primer cinturón, ni mi segundo, ni tercero, ni el cuarto, ni el quinto. Vos decís, loco, mentira. Es la verdad. La mujer no gana una mierda, y lo tengo que decir con esa mala palabra. Que en realidad mierda es lo que hacemos todos los días cuando vamos al baño. Y en el fútbol me imagino que debe pasar lo mismo con las mujeres. No ganan lo que gana una mujer que está en la A, no debe ganar lo mismo que un hombre que está en la A. Una basquetbolista tampoco. Bueno, en el boxeo, la mujer, la campeona del mundo, no gana nada. Lo que yo tengo, que yo pienso que tengo todo, porque tengo trabajo, tengo casa, tengo gimnasio, tengo mi camioneta, tengo auto, lo gané y me lo gano laburando, con sponsor, con charlas motivacionales, hasta animo cumpleaños, casamientos, yo laburo. Damos la palabra de Alejandra la Locomotora Oliveras, que acá hay varias cuestiones. Primero, el tono frontal que tiene, ¿no? Con malas palabras, yendo al frente, diciendo las cosas claras, sin ningún tipo de rebusque en cuanto a las definiciones que da, ni nada de eso. Y otra cuestión que ahí mencionaba, que decía que empezó a ganar algo de guita, fue por la cuestión motivacional. Y acá nos metemos con otra faceta que tuvo y que tiene, ¿no?, en su carrera. La verdad que en sus redes sociales se mostraba muy activa, sobre todo con los entrenamientos que realizaba, a raíz de cuando la boxeadora se radica en la ciudad de Santo Tomé, en la provincia de Santa Fe, junto a un grupo de amigas o conocidas, creó el Team Locomotora, un grupo ahí que no solamente empezó a generar entrenamientos para las mujeres, ahí se posicionaba, ¿no?, a favor de las mujeres por la desigualdad que hay dentro del deporte. Empezó a dirigir varias escuelas de boxeo sobre todo, y a raíz de eso en sus redes sociales empezó a mostrarle el laburo que hace, pero sobre todo ella siendo el eje y con ese carácter frontal, directo, sin ningún tipo de tapujo, motivacionando al otro, ¿no? Motivando al otro a realizar el boxeo. Primero a realizar el boxeo, básicamente. Después empezar a ampliar un poco más ese aspecto, en cual llevarlo a la vida, ¿no? De pelear, de pararse frente al problema y enfrentarlo, no importa que sea un boxeador o una boxeadora, si debes pararte arriba del ring, sino en la vida, ¿no? Esto de como que el ring y la vida es lo mismo, y salir a pelear, y yo que tuve una vida difícil pude salir adelante, vos que tenés todo podés salir adelante. Bueno, ese era básicamente los ítems que manejaba la locomotora, sobre todo el auge viene en 2020, año de la pandemia, donde explota todo por las redes sociales, sobre todo, ¿no? Entrenamientos, todo lo que se empieza a ver, cocina, ¿no? Bueno, acá la parte de la locomotora la aprovecha muy bien, con su team locomotora sobre todo. Empieza a emprender un fuerte trabajo social y empieza a realizar colectas de alimentos para colaborar con distintos merenderos ahí de la ciudad de Santo Tomé, además de que en su escuela de boxeo le daba oportunidades a menores de menos recursos para que puedan acercarse al boxeo. Empieza a hacer un trabajo más social, y empieza ese trabajo social, empieza a hacerse conocida y empieza a hablar en sus charlas motivacionales sobre todo lo que significa la vida ante toda esta cuestión. Vamos a escuchar una entrevista que le da a Alejandro Fantino contando sobre la vida, lo que es vivir para ella. Un video que puede ser hasta inclusive muy llamativo con el contexto que está padeciendo ella ahora, que está internada hace varios días con un pronóstico muy crítico. Así que vamos a escuchar un poco de lo que empieza a posicionarse Locomotora en su faceta motivacional, pero sobre todo en un aspecto hasta filosófico, lo podríamos decir. Así que vamos a escucharla, a Locomotora Oliveras. Y a mí también me va a tocar, yo me voy a morir, en cualquier momento me puedo morir. Ojalá llegue a los 75 años, ojalá.
Dios me dé vida. La vida es esto, decís vos. La vida es esto. Es disfrutar el momento día a día. Es que si vos no disfrutás el tecito que te estás tomando ahora, que está espectacular, riquísimo, ¿qué sentido tiene la vida? Si vos no estás disfrutando el momento, esto que estamos ahora, ¿cómo vas a pensar en el futuro si capaz que esta noche te dormís y te vas en un sueño? Puede pasar. Te morís en un momento. Plata es lo más importante, y qué equivocados que están. La plata no te hace feliz. Podés tener tanta guita que no te sirve para mierda. Te lo dije una vez en una nota que me hiciste, la plata no te la ponen en el cajón, ¿eh? No te ponen un billete en el cajón. No te ponen ni el mejor reloj ni el mejor anillo, capaz que ni la mejor ropa, te ponen cualquiera. Entonces, disfruta el momento, el día a día. Mañana no estás, hoy estás. Hoy estás, disfruta lo que estás haciendo ahora. Bueno, escuchábamos, ¿no? Cómo de alguna forma su discurso, sobre todo su manera de hablar, ¿no? Puede, para algunos, ¿no? Quizás no para muchos, pero sí es conmovedor, ¿no? Es atento, ¿no? Te llama a escucharla. Sobre todo, y eso llamó y repercutió mucho, ¿no? Estamos hablando de un contexto de pandemia, ella siendo muy fuerte en redes sociales, con este tipo de mensajes en el cual uno escucha, sobre todo, una mina con esa voz, con esa ímpetu en el que habla, te lleva un poco a escucharla, y encima en un contexto en el cual está viendo la pandemia, momento muy crítico para el gobierno de Alberto Fernández, de muchas críticas, sobre todo de varios sectores. Es un poco une ciertas cuestiones y que la lleva a Alejandra, la locomotora, a incursionar en la política, y acá entra otra parte, ¿no? En 2021 Oliveras se lanzó a la política con el partido Unite Santa Fe como candidata a diputada nacional, no pudo ingresar, no se mantuvo lejos de la política, al contrario, era convocada, ella nunca se ha manifestado, sí ha manifestado críticas hacia el gobierno de Alberto Fernández, pero nunca ha dicho de que pertenecía a algún partido político. De hecho, en sus discursos motivacionales hablaba eso, ¿no? No te saca la política no tiene nada que ver si no sos vos de pararte en la vida, y esto, ¿no? Esta compasión de como te parás en el ring, tenés que pararte en la vida a pelear, ¿no? Bueno, en abril de 2023 participó de la campaña presidencial de Patricia Bullrich, recordemos, una de las partes de Juntos por el Cambio, junto a Larreta, había una interna ahí en Juntos por el Cambio. Ella se decide ir con Patricia Bullrich, en el cual ella destaca la manera frontal, la manera de hablar sin vueltas que tenía Patricia Bullrich al respecto, que en caso de ganar, inclusive habrá grandes rumores que si ganaba Patricia Bullrich esa elección, la Dirección Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos, y ella iba a participar justamente en ese cargo. De hecho, no fue un acto, no fueron dos, fueron varios que acompañó ahí la locomotora Oliveras. De hecho, ¿te acuerdan a la candidata de Santa Fe, que era de Patricia Bullrich queriendo darle un discurso motivacional hacia esa candidata, que era contra Puyaro, no me acuerdo el nombre ahora? Bueno, esa parte viene de la parte de la locomotora Oliveras, de cómo motivacionaba a ella a sus compañeros. Bueno, ahí Patricia Bullrich quiso hacer lo mismo. La locomotora Oliveras tiene una forma de hablar, Patricia Bullrich tiene otra, claramente, y ahí fue origen de muchos memes. En la actualidad política, en abril de este año, fue electa como convencional constituyente en la reforma de la Constitución que se está llevando en la provincia de Santa Fe, al frente de un bloque compuesto por 3 miembros. Su presencia era considerada clave para los equilibrios internos del oficialismo en el marco del proceso de reforma constitucional que impulsa el gobernador Maximiliano Puyaro. La Comisión de Peticiones y Poderes y Reglamento de la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe resolvió este lunes rechazar la impugnación presentada en contra de la banca de Alejandra Locomotora Oliveras, quien permanece internada, ¿no? Esto fue el lunes, fue rechazada por estar internada en estado crítico por esta ACV que sufrió. El planteo había sido presentado por el bloque Somos Vida y Libertad, bloque de Amalia Granata,
que Amalia Granata ya anteriormente había cuestionado a la locomotora Oliveras diciendo que ella no era de Santa Fe, había cuestionado la residencia de la exboxeadora. Según el argumento, había sido que ella recién tuvo domicilio en Santo Tomé en 2025, pero que ella es cordobesa y que vivió en otra provincia del norte argentino, lo cual es cierto, pero la locomotora Oliveras vivía hace un montón en Santo Tomé. Y antes de que sufriera este acto, ACV, locomotora Oliveras, había sido determinante. A su estilo, siendo muy frontal contra Amalia Granata, no se guardó nada la exboxeadora y dijo en una declaración a la prensa: Amalia vive haciendo quilombos, denunciando y escupiendo veneno. Es una yarará. Ella no vive en Santa Fe, vive en Pilar. Mi trabajo da charlas motivacionales, salvo vidas. Soy récord Guinness, tengo títulos mundiales y doy orgullo. Ella tiene récord Guinness en conocer marcas de colchones de 2 plazas. Fue lo que dijo la locomotora Oliveras hacia Amalia Granata días antes de que le ocurriera este ACV, ¿no? Además explicó que ella vive en Santa Fe, que tenía su departamento, tenía su gimnasio, tenía una peluquería, tenía un proyecto ahí de amigas justamente en la ciudad y que ella vive ahí. Dice, hay que ser cara dura para meterse con una persona que salva vidas. Ella estafa a la gente, al Estado, dice. Manda al marido a trabajar, pero la gente la vota a ella, no a él, dice. Decía la locomotora contra ellos. Pero bueno, un poco para conocer quién es la locomotora Oliveras. Que llamaba la atención que por su vinculación, hoy fotos con Javier Milei también al respecto, ha estado cercano también a Karina Milei, ella estuvo muy cercana a Patricia Bullrich, ahora ministra de Seguridad de la Nación sobre todo, pero acá la cuestión es quién era, ¿no? Quién está detrás, sobre todo de la locomotora Oliveras, que sí parece un poco contradictorio que ella esté siendo atendida por un hospital del Estado. Ahora en estos momentos, cuando se ha posicionado del lado de Javier Milei, que odia totalmente al Estado, me parece quizás un poco violento lo que pasó, ¿no? Porque muchos acusando de que porque estuvo con Milei, casi que les pasó eso por haber estado con Milei o por haber estado con Patricia Bullrich, cuando una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿no? Y sobre todo se denuncia mucha violencia que viene de parte de La Libertad Avanza y que estés de alguna forma también avalando eso contra alguien que piensa distinto a vos, me parece también algo muy fuerte y violento, sobre todo de ciertos sectores que no son justamente el sector libertario. Así que conocimos un poquito nomás de la enorme historia que tiene Alejandra la locomotora Oliveras y la conociste aquí en Fiquendo de Messi.